manos en mi vientre de 5 meses, un rastro de vida dentro de mí, mientras la mía propia se desmorona. La mirada de mi madre cuando le conté sobre el abuso aún quema en mi memoria como un hierro al rojo vivo. No hubo abrazo, no hubo consuelo, solo silencio y luego las palabras que me empujaron fuera de casa. Deshonras nuestro nombre, Janete. No puedo tener una hija así. Aún siento el olor a cera en el suelo de la sala cuando salí por última vez. 16 años en esa casa, 16 años que se convirtieron en humo cuando más necesitaba un refugio. La barriga que crece es mi carga y mi esperanza. Las calles de Campinas me acogen con su cruel indiferencia. Hoy se cumple una semana durmiendo en los bancos de la plaza central. Mis pies están hinchados. Mi espalda duele. Cuando cae la noche, recuerdo la dulce mirada que tenía mi madre antes, esa misma mirada que se transformó en piedra cuando supo que fui violada. Mi padre ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Él que me enseñó a andar en bicicleta y me llamaba mi princesa, ahora me trata como una mancha que necesita ser eliminada. Deshonra, dijo antes de cerrar la puerta, como si yo hubiera elegido esto. Intenté buscar a Marcos, el padre biológico del bebé que llevo. Salimos durante 8 meses antes de lo que sucedió. Él vive al otro lado de la ciudad, en la parte con edificios altos y coches importados. Cuando toqué el timbre de su apartamento, su madre abrió la puerta y la cerró en la misma velocidad cuando me reconoció. Él no quiere verte. Estamos resolviendo esto con abogados. ¿Resolver qué? Que fui abusada por su cuñado, el tío de Marcos, durante una fiesta familiar. Que cuando le conté a Marcos, dijo que debía haber provocado. Las noches son las peores. El frío entra por mis huesos y el miedo por mis pensamientos. A veces, siento al bebé moverse, como si quisiera recordarme que no estoy completamente sola. Es extraño cómo una vida tan pequeña puede dar tanta fuerza. Ayer, una señora me vio llorando en un banco de la terminal de autobuses. Me ofreció un sándwich y me habló sobre una casa de apoyo para gestantes. ¿Podré ir allí? ¿Me aceptarán? Lo que me mantiene en movimiento es la rabia. No una rabia destructiva, sino esa que hierve por dentro y se convierte en combustible. Lucharé por este niño. Les demostraré a mi madre, a mi padre, a Marcos y a su asquerosa familia que no soy la basura que piensan. Hoy, mientras buscaba en un basurero algo que pudiera vender, encontré un diario con su foto. El hombre que destruyó mi vida en una noche, cuando todos bebían y reían, y yo solo quería irme. Roberto Andrade, empresario respetado, ganador del premio Emprendedor del Año. ¿Cómo puede alguien con una sonrisa tan limpia tener manos tan sucias? Algo cambió dentro de mí en ese momento. Guardé el diario. Busqué un bolígrafo en mi mochila vieja y circulé su rostro. Hay otros secretos en esa familia que nadie conoce. ¿Cuántas otras chicas pasaron por lo que yo pasé? Mientras caminaba hacia la casa de apoyo que me indicó la señora, una idea empezó a nacer. No más fuerte que el bebé en mi vientre, pero igualmente persistente. La verdad sobre Roberto Andrade necesita salir a la luz. Si nadie cree en la adolescente de 16 años embarazada y sin hogar, tal vez crean cuando no sea solo mi voz la que denuncia. Necesito encontrar a otras. Sé que existen. Mi hijo nacerá en 4 meses. Hasta entonces necesito un lugar para quedarme. Necesito sobrevivir, pero después comienza la verdadera batalla, y algo me dice que no estaré sola en ella. Mientras caminaba hacia la casa de apoyo que la señora me indicó, una idea empezó a nacer, no más fuerte que el bebé en mi vientre, pero igualmente persistente. El miedo se mezclaba con la esperanza, como si estuviera en un laberíntico juego de luz y sombra. Oía pasos detrás de mí, pero no me volví. Lo importante era llegar, encontrar refugio y tal vez un poco de paz. Cuando finalmente puse los pies en las escaleras de la confraternización, una extraña sensación de déjà vu me atravesó. Las paredes estaban pintadas de un azul claro, recordando la casa de mi abuela, aquella donde solía jugar mientras ella preparaba mi plato favorito. Respiré hondo, pero el aire era denso como si estuviera lleno de promesas rotas. Entré, agradecí a la recepcionista y usé el baño, plácida e indiferente al mundo. Miré en el espejo y vi a alguien que no reconocía, una joven con los ojos rojos, la piel pálida y un semblante desgastado por la desgracia. Pero la vida continúa, pensé, la vida continúa. Me senté en uno de los bancos en fila, esperando que alguien viniera a acogerme. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando escuché la puerta abrirse. Un viento helado invadió el ambiente y el silencio fue roto por un par de voces. Reconocí una de ellas,
Tenía que ser una ilusión. Es lo que ocurre cuando ya no tienes más que perder. Necesito que hagas esto. La voz insistente era de una mujer. Cuando me volví, mi corazón se disparó. Era ella, mi madre, irrigando mi cerebro con un pingo de esperanza que pronto se evaporó al ver su mirada. Era como una mirada de lobo disfrazado de oveja, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Necesitamos resolver esto de una vez por todas, Janete. Sus palabras eran veneno, y el recuerdo de esta conversación resonaba en mí como un eco distante, una advertencia. Esta historia destruye a nuestra familia. No podía entender. Mi cuerpo temblaba, no de rabia, sino de incredulidad. ¿Qué la hacía tan ciega? Y cuando yo estaba tan desprovista de todo, ¿cómo tenía el valor de hacerme esa petición? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando el padre de Marcos se entere de esto, lo perderemos todo. Tu hermano, paralizada, absorbí sus palabras como si fueran una declaración de guerra. Mis padres estaban simplemente decidiendo que mi dolor, mi trauma, era menos importante que su reputación. Por el amor de Dios, madre. La indignación transformó el dolor en furia. No es solo tu familia, madre. ¿Y si alguien se entera? ¿Y si hace lo mismo con otra chica? Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, otra presencia surgió. Marcos apareció por la puerta, pálido, espectral. Tenía la mirada de la confraternización, la certeza de quien finalmente tenía el control de las riendas. Janete, necesitas parar. En ese instante, un estruendo mucho más fuerte resonó en mi interior. Miré a Marcos, su rostro contrayéndose en una expresión de dolor, y en un segundo, la verdad me golpeó como un rayo. No estaba solo allí, atrapada entre dos mundos, era un peón en un juego inmenso. Las conexiones que pensaba que eran puras se revelaban un enmarañado de mentiras que todos estaban dispuestos a proteger. Pregunté, la voz temblando. Él desvió la mirada, y antes de que pudiera responder, la puerta de la casa de apoyo se abrió de nuevo, y otro hombre entró. Ojos penetrantes, cabello canoso. Cuando la luz lo iluminó, reconocí el rostro que veía en la foto, el rostro que había rodeado, Roberto Andrade, el hombre que había destruido mi vida. Con el mundo desmoronándose a mi alrededor, todo lo que hice fue quedarme en silencio mientras la realidad comenzaba a desnudarlos ante mis ojos. Y ahora, ¿qué hacer cuando el enemigo se revela como parte de tu propia familia? Una tormenta se avecinaba, y estaba a punto de convertirme en más que una sobreviviente. Era hora de cambiar el juego. Cuando el hombre que destruyó mi vida entró en la sala, todo a mi alrededor pareció desmoronarse en polvo. Roberto Andrade, una sonrisa limpia como la fachada de un hombre respetable, se cernía sobre nosotros como una sombra. Las miradas se cruzaron y el mundo a nuestro alrededor quedó en silencio como si el aire hubiera sido cortado. La voz de mi madre temblaba y sentí un nudo formarse en mi garganta. Sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vine a resolver la situación, María. Es hora de cerrar este capítulo. Hablaba como si estuviera dando una orden, como si mi vida y mi sufrimiento fueran solo un detalle en un juego mayor. ¿Resolver qué? La indignación brotó en mi pecho como un volcán a punto de entrar en erupción. Marcos, que hasta entonces parecía petrificado, reaccionó. Ten cuidado con lo que dices, Janete, él puede ayudarte. Las palabras de Marcos reverberaron en mi mente, pero no pude entender cómo mi cuerpo podía seguir actuando cuando la verdad estaba delante de mí. Roberto Andrade no era solo un empresario, era un depredador disfrazado, un lobo con piel de cordero. No puedes estar hablando en serio, Marcos. Y fue entonces que en medio del caos de la conversación, algo inesperado ocurrió. La puerta se abrió de nuevo, y una joven entró. Era una mujer, su rostro pálido y sus ojos muy abiertos. Lo siento, no sabía que había gente aquí, dijo ella, pero al notar la expresión en la sala, el coraje desapareció de sus ojos. Yo soy amiga de Marcos. Rodrigo gritó en un tono que resonó por el ambiente, pero ella solo dio un paso adelante, como si una fuerza invisible la mantuviera firme. Espera, pedí, sintiendo que había algo más allí. En un abrir y cerrar de ojos, subí hasta ella intimidante. ¿Quién eres? La joven dudó, pero pronto, la necesidad de hablar superó el miedo. Soy Juliana. Sé sobre ti, Janete, sé lo que pasó aquella noche. Roberto, el aire se volvió denso con sus palabras. Las piezas del rompecabezas comenzaron a moverse de manera inquietante en mi mente. Juliana respiró hondo, su mirada pasando de Roberto a mí,
mientras la verdad cortaba el espacio entre nosotros como una cuchilla. Él hizo lo mismo conmigo. Tenía 14 años y nunca lo conté. En un instante, mi corazón se detuvo. Roberto no era solo el hombre que me había destrozado. Era un monstruo, un depredador que persiguió a otras chicas, que atrapó sus sueños y los transformó en pesadillas. El suelo bajo mis pies parecía abrirse. Un abismo profundo surgía ante mí mientras la realidad se desmoronaba. Esta historia es más profunda de lo que piensas, continué, mirando a mi madre y a Marcos. Ustedes defienden a un violador. Marcos miró a Roberto, confundido, pero es hora de dejar de proteger a los monstruos y empezar a mirar a los ojos de las víctimas, dije, sintiendo la fuerza creciendo en mí. En ese momento, la rabia que hervía en mi interior encontró un propósito. La indignación se transformó en determinación y así como el bebé en mi vientre que ansiaba por libertad, yo también ansiaba por justicia. Aquellas palabras lanzadas al aire crearon una marea que empezaba a llevarlo todo, a todos. Pero entonces, como una ola repentina, Roberto se acercó. Si pronuncias mi nombre, Janete, no tienes idea de lo que estás haciendo. Me estaba amenazando, y algo en su expresión cambiaba. Era un reflejo de rabia y desesperación, un hombre que había construido su imperio sobre el dolor de los demás. Lo que estaba en juego no era solo su reputación, era algo mucho más siniestro. Y mientras el silencio se cernía pesado sobre nosotros, la tormenta se formaba. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y la verdad que estábamos a punto de desenterrar podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos, qué mentiras estaban ocultas bajo la superficie? La guerra contra ti y tu mentira ha comenzado, Roberto, declaré, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Y en el fondo de mis ojos, una pequeña luz de esperanza comenzaba a brillar, aunque fuera solo un destello. Mientras otro juego se armaba entre nosotros, la pregunta que resonaba ahora en mi mente era, ¿quiénes serían las próximas víctimas? Y estaría yo misma lista para seguir adelante, sabiendo que sería solo el comienzo. La verdad estaba a punto de explotar. Con el mundo desmoronándose a mi alrededor, todo lo que hice fue permanecer en silencio, mientras la realidad comenzaba a desnudarlos ante mis ojos. Entonces, estás aquí, Roberto, dije, cada palabra pesada como un ladrillo. El aire estaba electrificado, el tiempo parecía paralizado mientras el hombre que me había destruido se acercaba. Esto no tiene que ser difícil, Janete. Aún puedes tener una vida normal, dijo él, su voz envolta en una suavidad engañosa. La sonrisa que solía ser encantadora ahora era una máscara podrida. ¿Normal? ¿De verdad crees que existe una vida normal después de destruir la vida de alguien? Repliqué, la rabia subiendo como un incendio en un campo seco. Entonces, al fondo, un golpe firme en la puerta resonó como un eco de mi propia brutalidad. La puerta se abrió abruptamente y un hombre alto, con una mirada firme y decidida, entró en la sala. Sus ojos eran de un azul profundo, casi cortante, como si pudieran ver la verdad desnuda y cruda, el dolor clavado en mi pecho. Janete, necesito hablar contigo, dijo él, la voz cargada de urgencia. El desvío de Roberto fue tan rápido que la confusión se esparció por el ambiente. ¿Quién eres tú?, grité, sin saber si lo que surgió sería un aliado o más una espina en mi herida. Soy Lucas. Soy abogado y tengo una propuesta que necesitas escuchar. No entraré en detalles ahora, pero necesitas saber que tu historia no es solo tuya. Marcos, que se debatía entre la debilidad y la duda, me miró, los ojos muy abiertos, un mixto de sorpresa y temor estampado en su rostro. ¿Qué quieres decir con eso?, indagó, mientras la sala pulsaba en expectativa. Hemos preparado esto, continuó Lucas, sin quitar los ojos de Roberto, que rechinaba los dientes. Tu injusticia no es un incidente aislado. Hay muchas chicas, Janete, y tengo registros, pruebas. Una vez más la incredulidad me invadió. ¿Qué intentas decir? Pero Lucas no tuvo tiempo para explicar. Sin dejarme responder, hizo un gesto, y una carpeta voluminosa se abrió, revelando fotos, documentos y testimonios que flotaban ante mí como fantasmas. Esto no puede estar pasando, murmuré, dejando que sus palabras me asolaran. Las evidencias estaban allí, las historias de otras chicas impresas en cada hoja, y en cada detalle podía sentir el dolor que compartíamos. No estás sola, Janete, este hombre es un depredador en serie, declaró Lucas, pero lo que dijo instigó algo más profundo dentro de mí. La revelación era primitiva, pesando como una ancla. No se trataba solo de mí,
Ahora mi batalla abarcaría otras voces, otras historias. ¿Es eso lo que quieres, Roberto? Pregunté, mirándolo los ojos, ser el lobo con piel de cordero para siempre. El semblante de Roberto se contorsionó y la frialdad comenzó a derretirse, dejando espacios claros de miedo. Puedo acabar contigo, chica, no sabes en qué te estás metiendo. En ese momento, todo se convirtió en una tormenta. La mujer que había entrado antes, Juliana, se volvió hacia Roberto con una energía que no esperábamos. No puedes silenciar a todas nosotras, dijo ella, la valentía incendiando sus palabras. Vas a pagar. Las respiraciones se entrelazaron mientras la realidad se torcía como un hilo a punto de romperse. Roberto Andrade, un hombre que había construido su imperio sobre el silencio y el dolor, ahora enfrentaba la posibilidad de que su reino se desmoronara. Entonces, como un instante fatídico, ella hizo algo inesperado, sus ojos brillando con una determinación que desafiaba la lógica. Juliana sacó un pequeño grabador del bolsillo y presionó un botón. Esta conversación está siendo grabada, Roberto, y no puedes escapar de eso, declaró con firmeza, los ojos pneumáticos de un depredador en su hábitat. Cada uno de nosotros quedó estático, el peso de la revelación comenzando a instalarse en nuestros corazones. No, gritó Roberto, pero ya era demasiado tarde. El mundo se desplazaba bajo nuestros pies, y la verdad comenzaba a emerger como una marea avasalladora. La tensión en la sala era palpable, y la posibilidad de que esa grabación no solo expusiera una verdad, sino que destruyera a cada uno de nosotros. Nuestra lucha había perdido toda su inocencia. Mientras miraba el rostro de Roberto, vislumbrando no solo a un hombre, sino al gran sistema que sostenía sus acciones, surgió una pregunta. ¿Qué más secretos estaban enterrados bajo esta arena movediza? ¿Quién más allá de esas paredes llevaba historias que resonarían con la mía? Era hora de enfrentar al monstruo, pero también era momento de ser mucho más que una voz más. Allí, la tormenta que se avecinaba ahora era mayor de lo que podía imaginar, y la batalla apenas comenzaba, mientras la vida que crecía dentro de mí clamaba por libertad, y sabía que no podía detenerme hasta que se hiciera justicia. Con la certeza de que la lucha no sería solo mía, sentía la determinación solidificándose en cada célula de mi cuerpo. El suelo temblaba, y estaba a punto de descubrir que las llamas de la verdad podían revelar mucho más de lo que esperaba, y las consecuencias serían devastadoras. La tensión en la sala era palpable, y la posibilidad de que esa grabación no solo expusiera una verdad, sino que destruyera a cada uno de nosotros. Nuestra lucha había perdido toda su inocencia. Mientras miraba el rostro de Roberto, vislumbrando no solo a un hombre, sino al gran sistema que sostenía sus acciones, surgió una pregunta. ¿Qué más secretos estaban enterrados bajo esta arena movediza? ¿Quién más allá de esas paredes llevaba historias que resonarían con la mía? Lucas, pareciendo sentir la electricidad en el aire, empezó a hablar, pero Roberto se adelantó, como una serpiente deslizándose sobre su presa. «No puedes hacer esto, Janete», exclamó, la voz tensa, y de repente su fachada se hizo añicos, revelando la ferocidad primal de un depredador acorralado. «No estás lista para esto», pero antes de que pudiera responder, un fuerte ruido resonó en la sala, como un trueno repentino. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres uniformados invadió el espacio. Eran policías, y me sentí como un pez fuera del agua, incapaz de entender qué estaba sucediendo. «Todos levanten las manos», gritó uno de ellos, un hombre robusto con una mirada autoritaria. Mi corazón se disparó. ¿Qué era todo esto? Lucas me miró y luego a los policías confundido. «Tenemos información sobre actividades criminales aquí», dijo el policía, el tono de su voz cortante como una cuchilla. Se volvió hacia Roberto, quien inmediatamente guardó silencio, como si fuera acosado por fantasmas. «La persona a la que estás protegiendo no te ayudará», dijo el policía, mirándome. «Necesitamos que colabores, Janete. Esto es más grande que todos nosotros». Mi estómago se revolvió. ¿Qué? Mi mirada recorrió la sala de Roberto, que parecía haber visto un fantasma, a Lucas y Juliana, ambos mirándome como si esperaran que tuviera las respuestas. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, la voz fallando. Mi cuerpo temblaba. Estaba en medio de un torbellino de secretos, y la verdad no era solo sobre mí, se trataba de un sistema más amplio de corrupción y abuso. «Tenemos información sobre denuncias de abuso», comenzó el policía, «y tu historia puede ser la pieza clave. Roberto Andrade, entre otros, está siendo investigado». En un instante, todo cambió. La sala, antes palpable con tensión y dolor,
ahora se convertía en un campo de batalla para la verdad y el silencio para el olvido y la justicia. La culpa y la vergüenza venían como una avalancha, y me di cuenta de que no estaba luchando solo por mí, sino por todas las otras chicas que como Juliana estaban atrapadas en un ciclo de miedo. Y así, cuando Roberto en un impulso desesperado intentó moverse hacia la salida, uno de los policías lo detuvo, una mano firme en su hombro. No tan rápido, Andrade, no vas a escapar de esto, declaró el oficial, y el sonido de las esposas resonó en mi mente como un gong, llamando a la acción. Entonces, en medio de toda esta confusión, algo inesperado sucedió. El celular de Juliana vibró en su bolsillo, y sin pensar lo sacó. Lo que vi en su rostro no era solo miedo, era reconocimiento. Su mirada disparada hacia el celular, la expresión de alguien que había percibido que algo estaba a punto de revelarse. No, murmuré horrorizada, mientras ella desbloqueaba la pantalla y la angustia transformaba sus características. Mientras los policías la rodeaban, parecía ajena a esos hombres de pie, los ojos fijos en la pantalla del celular como si presenciara una escena macabra de una película de terror. «¿Es él?», gritó, los ojos desorbitados, señalando a Roberto, que estaba paralizado como una estatua de piedra. «Es el mensaje de él». Un susurro de malestar recorrió la sala como un viento helado. Todas las miradas se fijaron en Juliana mientras levantaba el celular, permitiendo que todos pudieran ver la pantalla brillante. Era una conversación, un intercambio de mensajes que revelaba algo devastador, algo que nadie esperaba. «Estoy a salvo. Nadie te va a creer, y solo encontraré la manera de silenciar a esta chica y a las otras». El aire se volvió pesado y el vacío en mi estómago se expandió. Mis manos temblaban mientras la verdad rompía la superficie. Las piezas que estaban dispuestas a lo largo de este viaje comenzaron a tener sentido. No era solo un violador, era un manipulador, un maestro de la dominación que no dudaría en destruir vidas. Pero aún más sombrío era el plan que se dibujaba, cada uno de nosotros reflejando el horror en sus rostros ante las carcajadas de los demonios que se escondían bajo la luz de la ciudad. Aquellos que estaban a mi lado, aquellos que pensaba que eran amigos, se estaban desvaneciendo en humo. «Lo sabía», murmuré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mi mirada hirió a Juliana, y en ese instante lo que antes era lealtad se transformó en traición. Roberto, viendo su red de mentiras deshacerse, dio un paso al frente, pero el policía fue más rápido. Lo apresó antes de que pudiera conjurar sus palabras traicioneras. «Puedes haber manipulado todo el sistema durante años, Andrade», dijo el policía, la ira de todos nosotros transpareciendo en su voz. Y allí, en ese espacio que antes era una casa de apoyo y que ahora se había convertido en un campo de batalla, la revelación más sombría aún estaba por venir. ¿Qué más podría estar oculto? ¿Cuál era el plan de Roberto que no solo abarcaba a mí, sino también a Juliana, a mi familia y a todas las demás víctimas a lo largo del camino? Con el corazón acelerado y el olor de la verdad emergiendo, sabía que la batalla estaba lejos de haber terminado. Lo que se dibujaba ante mí era un abismo de secretos y traiciones, y la realidad hacía todo lo posible por recordarme que el horror que había enfrentado era solo la punta del iceberg. Mientras el mundo comenzaba a desmoronarse a nuestro alrededor, la única certeza que tenía era que la verdad, aunque dolorosa, también era liberadora, y en su desenlace podría incendiar todo lo que conocíamos, y al final, mi historia apenas había comenzado. Las palabras del hombre se desmenuzaron en otro estruendo, y el escenario se convirtió en una tormenta de caos en un instante. La figura que antes llevaba el arma estaba ahora paralizada, los labios moviéndose, pero sin sonido. Arrojó el arma al suelo, como quien intenta deshacer la conexión entre lo que estaba detrás del deseo de disparar y la necesidad de expresión. No eran solo palabras, sino el clamor por un tiempo que se estaba perdiendo, como si cada segundo se convirtiera en granos de arena entre los dedos. Los policías comenzaron a moverse, pero en lugar de la acción esperada, todo en mí quedó en un estado de suspensión. Y entonces, en medio de la confusión, una tercera figura emergió, una silueta familiar que había sido el telón de fondo de mi vida, ahora al borde de un colapso. Era mi padre, Carlos. Su presencia tuvo un poder renovador, pero al mismo tiempo devastador. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué sabía realmente? Mi voz salió como un susurro envuelto en dolor e incredulidad. Él dudó, un hombre que siempre había sido un pilar de fortaleza, ahora parecía pequeño bajo la presión de las circunstancias. Sus ojos iban de mí, a Juliana,
a Marcos, y finalmente se posaban sobre Roberto, el verdadero objetivo de nuestros miedos. Yo traté. No sabía cómo lidiar con esto, dijo, la voz temblando, casi ronca, y cada palabra temblaba como un hilo a punto de romperse. Intenté descifrar la expresión en su rostro, un mosaico de culpa, ira y un vestigio de amor. No sabía, grité, la indignación brotando en cada célula de mi cuerpo. Fue en este punto que todo tomó un desvío absoluto. La atmósfera se volvió eléctricamente cargada, como si la realidad estuviera a punto de rasgarse. Carlos entonces lanzó una nueva revelación. Es que soy parte del club, Janete, parte del sistema. Los dientes de todos se clavaron en los labios. Marcos miró a Carlos con una mezcla de confusión y traición, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era un eco de las palabras mágicas que invocaban a este club oscuro, donde el poder se entrelazaba con el terror. Era lo que siempre había temido, pero nunca esperé que mi propio padre fuera uno de los culpables. ¿Cómo pudiste hacer esto? La rabia era un fuego que ardía, y apenas podía contener las lágrimas mientras enfrentaba a un hombre al que siempre admiré y respeté. Carlos me miró, el dolor en sus ojos reflejando una verdad más profunda. No tenía elección, Janete. Fui arrastrado a esto mucho antes de que nacieras. La presión de la familia, la reputación, tú no entiendes. Pero detrás de todo esto, ¿qué se escondía? La duda y la incredulidad se convertían en un torbellino en mi interior. Entonces tu prioridad siempre fue la reputación en lugar de defender a tu hija. No soy una mancha, papá. Soy una sobreviviente. En medio de esta batalla de palabras, otro sonido cortó el aire, pero esta vez no era el eco de un grito, era el mensaje de Juliana en medio del caos. Las otras chicas. Roberto, dándose cuenta de lo que se estaba desarrollando, intentó intervenir colocándose en la ola del caos como un jugador de ajedrez cuyas piezas se vuelven confusas. Gritó, pero eso solo parecía añadir más combustible al fuego. Y entonces, en medio de la confusión, se abrió una puerta secundaria. Otra figura entró, pero ahora la atmósfera de la sala cambió completamente. Era una mujer que reconocía. Clara, una amiga de la escuela que había desaparecido durante meses y, según los rumores, ahora estaba ligada a una red secreta de protección de víctimas. Sus palabras eran una hoja atravesando el velo de la confusión. He descubierto dónde están las grabaciones. Sé la verdad sobre ti, Roberto. Mis piernas temblaban mientras el impacto de lo que acababa de escuchar se expandía por la sala como fuego en matorral seco. Repetí, la comprensión ahogando mi incredulidad. Una nueva ola de revelaciones estaba a punto de erupcionar. Clara tenía pruebas. Pruebas que podrían finalmente llevar a la caída de esta red de terror que había prosperado durante tanto tiempo. Las piezas del tablero comenzaban a moverse de una manera que nunca imaginé. Con esto, una nueva gama de interrogantes se instaló. ¿Cuántas vidas estaban conectadas a esta historia? Y más allá del juego, ¿quién era realmente el enemigo? La voz de Clara resonó potente, cargada con una mezcla de terror y alivio. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí, aunque eso significara un nuevo enfrentamiento. Lo que estaba por venir podría cambiarlo todo, incidiendo en consecuencias increíbles y despertando una nueva realidad que desafiaría todo lo que pensaba saber. Y así, la verdadera batalla apenas comenzaba, y sabía que cada uno de nosotros se vería obligado a tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La verdad estaba brotando, pero sus consecuencias serían devastadoras. Y en ese momento supe que un nuevo capítulo comenzaría, uno cargado de batallas no solo personales, sino colectivas, donde yo ahora sería solo una pieza de un juego mucho más amplio. Y la sombra de la duda sobre quién sería mi aliado y quién mi enemigo flotaba, engrosando aún más la neblina que se había instalado en la sala. Pero de repente, el temblor no fue solo emocional. El espacio vibraba como si el suelo estuviera siendo arrastrado a un abismo, y entonces una explosión ensordecedora estalló detrás de la puerta principal, haciendo que todos en la sala se volverían hacia el sonido. Un estruendo de cristal rompiéndose. La puerta se destrozó en astillas. El pánico irrumpió como un incendio en campo seco, y en el caos, figuras encapuchadas entraron enmascaradas, armadas hasta los dientes, pareciendo sombras de una pesadilla tomando vida. Y con una señal sutil, uno de ellos avanzó hacia Roberto, que estaba paralizado, las manos levantadas en defensa. «Es hora de ajustar cuentas», dijo la figura con una voz firme, resonando como un trueno en medio de los gritos y el desespero. Grité,
mientras todos se agachaban en busca de refugio, y la adrenalina comenzaba a pulsar en mis venas. Solo aquellos que vinieron a traer la verdad a la luz, respondió uno de los invasores, un hombre de estructura robusta, mientras una tensión cortante flotaba en el aire. Las luces parpadeaban, creando sombras distorsionadas, y el caótico cambio en la sala hacía que la realidad pareciera un ballet macabro en cámara lenta. Pero lo que sucedió a continuación desafiaba toda lógica. El hombre avanzó hacia Juliana, que estaba inmóvil en estado de shock. Exclamó, y la sala quedó en silencio, todas las miradas fijas. Y en un acto impulsivo, sacó una carpeta de documentos de su mochila, exhibiendo una foto de una joven que me hizo revivir el estómago. Era yo, o mejor dicho, la versión más joven de mí. En ella, los recuerdos tenían un olor lejano a esperanza, como una brisa fresca de primavera llena de flores. Pero el rostro que sonreía en la foto rápidamente me hizo entender que la inocencia allí estaba a punto de desmoronarse. Antes de que el pánico pudiera consumirme, los recuerdos comenzaron a agolparse en torrente, como ladrillos desmoronándose en medio de torrentes. Y mientras las imágenes flotaban ante mí, todo volvió a cobrar sentido. Gritó Juliana, su mirada convirtiéndose en un arsenal de rabia. Y para mi sorpresa, los invasores se voltearon hacia mí, como si cada uno estuviera rodeado por un destino múltiple. No eres solo una víctima, Janete, estás conectada a una corriente mucho más antigua y poderosa de lo que imaginas. Eres parte de algo más grande. Las víctimas no son solo las olvidadas, sino aquellas que también se convierten en las voces. Las palabras del hombre flotaban en el aire, y la sala parecía girar en un ritmo diferente. Un ritmo en el que todo lo que creía saber sobre mi vida se disolvía como azúcar en agua caliente. Las venas pulsaban en mi cuello, y mi corazón latía como un tambor de guerra. ¿Crees que Roberto es el único culpable? Él es solo un peón en un juego mucho mayor, un juego que involucra poder, dinero y manipulación. Y tú, Janete, si no tienes cuidado, puedes convertirte en el próximo sacrificio, declaró el hombre, con una mirada casi posesiva. El pensamiento me provocó un temblor, y el estigma de la traición me rodeaba como una neblina. Miré alrededor a los rostros que solían ser conocidos y familiares. Ahora todos eran extraños, cada uno lleno de secretos no revelados, murmuré, analizando las expresiones. Ver a Roberto, la figura implicada en el poder, la mirada de Marcos, calentándose en la duda, todo tenía sentido dentro de una red macabra de desarrollo. Y entonces, un grito ahogado irrumpió entre nosotros. Uno de los policías, que estaba paralizado, intentó moverse, pero la figura encapuchada lo agarró por el cuello. El rostro bajo la máscara se contorsionaba en una expresión de entusiasmo enfermizo. La sala se había transformado en un campo de batalla a cielo abierto, y el poder estaba a punto de reestructurarse de maneras que nunca podría imaginar. La pregunta que asombró los inmensos espacios de mi corazón resonaba: ¿quién estaría de mi lado y quién era realmente el enemigo? De las cenizas que surgían de la explosión, una nueva verdad comenzaba a brillar, y me preguntaba si las llamas de la revelación quemarían todo lo que quedaba de mí. Mientras todo giraba, comprendí que la verdadera prueba aún estaba por venir, y la batalla por la supervivencia apenas comenzaba. Al mirar el caos que se armaba, la figura encapuchada parecía ser la tormenta que nos llevaría a la ruina o a la liberación. Los sentimientos eran intensos, como si el aire estuviera electrocutado con un poder desconocido. El suelo se desestabilizaba bajo nuestros pies y éramos nada más que piezas de un tablero, en medio de un verdadero juego de ajedrez donde la marea cambiaba a cada instante. Grité a la figura que sostenía el documento, y aunque el miedo saltaba dentro de mí, una valentía insospechada comenzaba a formarse. La mirada de los invasores se volvía más severa, y los policías estaban ahora como ciervos ante los faros en una carretera oscura. En el fondo, sabía que la gran batalla no era solo por la verdad, sino por la supervivencia en manos de un sistema que necesitaba ser confrontado. Pero antes de que la tensión pudiera desplegarse aún más, un estruendo irrumpió en la sala. La puerta principal, la que había permanecido intacta hasta ahora, se abrió de una forma tan violenta que los marcos crujían, y una figura familiar apareció. Su presencia era como un relámpago cortando un cielo cargado de nubes. Una voz conocida, reprimida y llena de una rabia cristalina. Era mi madre, María, que había prometido no volver,
pero allí estaba ella, la mujer que creía ausente ahora luchando frenéticamente contra la corriente que la empujaba hacia lejos. Su mirada se fijó en mí y en el horror que me rodeaba. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformó la tensión palpable de la sala en un escenario de pura incredulidad. Un grito cortante, una combinación de dolor y desesperación, resonó cuando una de las figuras encapuchadas sacó un arma, la mano temblando mientras apuntaba en dirección a mi madre. El tiempo pareció congelarse, como si el universo hubiera decidido parar y esperar. Grité, comprendiendo rápidamente lo que se estaba dibujando a mi alrededor. El impulso de proteger a quien más amaba brotó profundamente, y la furia pulsó en mis venas como un veneno. Una furia que no solo era contra el hombre que me había destruido, sino contra el legado de dolor que cada uno de esos hombres representaba. Pero en una fracción de segundo, en una respuesta instintiva, mi madre se giró, y lo que había era un tenue instante de conexión, un refuerzo entre nosotros, como si todo lo que se había endurecido a lo largo de los años se hubiera derretido, dejando un espacio para la protección. Más sorpresas estaban por venir. Ella, a quien veía como la puerta de mi infierno, se revelaba como una guerrera guardiana. En ese segundo crítico, la mano de la figura encapuchada vaciló, pero eso no fue lo más impactante. Entre tantas vueltas, lo más devastador fue cuando la máscara que cubría el rostro de la figura cayó, revelando, en un vistazo aplastante, la identidad de quien estaba dispuesto a apretar el gatillo. Era Marcos. La sala entera se detuvo. Un estado de shock se propagó como un susurro cargado de incredulidad. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en cada rostro que antes me era familiar, que ahora se volvía un laberinto de afectos distorsionados. Marcos, eres tú, y la verdad fue un golpe asestado con la fuerza de un maremoto. La mente no respondía, todo lo que conocía oscilaba en una infinidad de posibilidades no dichas. Él era más de lo que pensaba, no era solo el novio que había demostrado ser impotente para proteger, sino un jugador en una trama que se extendía más allá del dolor que ya cargaba. Sus ojos revelaron la fuerza que acumulaba entre secretos y mentiras, y en ese instante todo se volvió contra mí, como si estuviera siendo ahogada por un mar de dudas. El peso de lo que él era y lo que yo creía de él destrozó la última ilusión de inocencia que pudiera haber quedado. Vaciló, la máscara de indiferencia que sostenía su mirada desmoronándose en una mezcla de horror y un sutil trazo de mi viejo amigo, una chispa incriminadora que aún vibraba bajo la superficie. Sabía que él llevaba secretos, pero antes de poder comprenderlos, la sala se agitó. La tensión se elevaba aún más, y todas las melodías de nuestras vidas se desplegaban en un solo círculo, un ciclo repetido de dolor y liberación con Marcos en el centro ahora. Los recuerdos de la primera risa que compartimos temblaron bajo la neblina de la traición, y la identidad que había construido no era la única que estaba a punto de desmoronarse. Janete, dijo él, la voz un lamento casi imperceptible. Necesitamos protegernos. Al escuchar esto mi madre levantó la cabeza, su mirada tornándose de hierro. ¿Proteger? Sin embargo, la tormenta no había terminado. Una vez más, todo parecía escaparse entre los dedos y en una explosión de sonidos, una sucesión de disparos irrumpió, un eco ensordecedor, mezclándose con el grito de desesperación y el reconocimiento que se adentraba en mi espíritu. Y en ese instante, el shock arrojó todo en un nuevo abismo. Mientras el polvo se asentaba, lo que quedaba era un laberinto de verdades dañadas, y la pregunta que resonaba y ecoaba era ahora mayor que cualquiera de nosotros. Mientras miraba a mi alrededor, muchos rostros conocía, sin saber cuál de ellos ocultaba secretos devastadores, y la única respuesta que tenía era que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Mientras la realidad se despedazaba a nuestro alrededor, una nueva capa de tensión se instaló en la sala como una tormenta a punto de desatarse. Roberto Andrade, acosado por la verdad expuesta, permaneció inmóvil, y el aire pesado resonaba con las palabras de Juliana. Era una revelación que debería provocar revuelta, pero de alguna manera el silencio se profundizaba, y sentía la gravedad del momento aplastar mi pecho. Los policías, con miradas furtivas, intercambiaban información entre sí, pero todo parecía girar alrededor de una única certeza: la marea de la verdad se había vuelto en su contra, y el hecho de esconderse tras una cortina de mentiras peligraba desmoronarse. Y fue en ese instante, cuando más necesitaba estabilidad, que se abrió otra puerta,
pero esta vez con una fuerza que sacudió el espacio. La figura que entró parecía una versión sombría de una pesadilla alta, con un abrigo negro que arrastraba. La expresión de los policías se tornó, y todos parecían congelarse. El hombre que se plantó en la puerta era uno de esos con los que no se debe jugar. Su mirada profunda y gesto calmado, pero decidido, exhibía la presencia de alguien que siempre estaba en control. Disculpen la interrupción, pero lo que hay aquí es mucho más complejo de lo que piensan, dijo él, su voz resonando como un trueno. El silencio en la sala era denso, y titubeé, la mente tratando de interpretar la condición de la nueva presencia. ¿Quién eres tú?, pregunté, la cautela mezclándose con la curiosidad, incluso aunque mi instinto gritara que la situación estaba a punto de complicarse aún más. Mi nombre es Alejandro, se presentó, sonriendo de una manera que sonaba como una promesa traicionera. Soy abogado de Roberto. Y allí, en el calor del instante, lo que quedaba de coraje se desvaneció. Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo puedes ser abogado de un monstruo que destruye vidas? La incredulidad era solo un reflejo de lo que se había transformado en susurros dentro de mí. Monstruo o no, él sabe cómo operar dentro del sistema. La mirada de Alejandro era firme, como si hubiera sido forjada en las forjas del infierno, y ahora estuviera aquí para mantener las llamas encendidas. Juliana, a mi lado, estaba en estado de shock. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz entrecortada, tratando de tragar la realidad que se desplegaba. Roberto no es el único que está siendo investigado. Créanme, hay mucho más en esta situación de lo que piensan saber. Sus ojos se volvieron hacia mí, y vi la chispa de un secreto reluciente en ellos. ¿Crees que solo tu historia salió a la luz? Este no es un juego que puede ser jugado por un solo lado. Hay otras voces, otras víctimas, y sé bien quién está detrás de esto. Las palabras resonaron en mi mente, un eco perturbador que se despedía de todas las certezas que tenía. ¿Qué quieres decir con eso? La palabra otra salió de mi boca como un susurro, un presentimiento de que la respuesta no solo sería devastadora, sería transformadora. Alejandro permaneció de pie, la mirada desafiante como si potencias ocultas giraran detrás de él. Estoy hablando de un club, Janete, del cual incluso tú, tal vez, estuvieras al borde de formar parte. Familias influyentes, conectadas a un sistema que hace tiempo opera en las sombras. Las palabras eran como cuchillas afiladas perforando el aire. Mi estómago se revolvió, y miré a mi alrededor. Roberto parecía más pálido con cada instante, y la indignación ahora estaba acompañada de un nuevo miedo, el de que la inclinación hacia la que todo se movía revelara que yo era solo otra pieza de un tablero inmenso. ¿Club?, pregunté, la incredulidad corroyendo mi voz. ¿Qué insinúas? Tienen la capacidad de exponer, silenciar o proteger a cualquiera que se interponga. Y tú, Janete, serás la próxima protagonista si no actúas con cautela. En ese momento, la presencia de Alejandro se convirtió en un punto de inflexión, una revelación que prometía no solo complicar, sino revolucionar todo lo que entendíamos. Sentía que la verdad era una red de arañas, y diversas hebras de corrupción y dolor danzaban en una noche sin fin. Marcos, que estaba en un rincón sumido en sus propios pensamientos, interrumpió lo que era hasta entonces una conversación que giraba en torno al dolor. ¿Por qué estarías del lado de él, Alejandro? ¿Qué tipo de hombre eres tú? Su voz era un rugido saliendo de las profundidades de un abismo que hace tiempo deseé explorar. Alejandro sonrió, pero una malicia brutal danzaba en sus ojos, porque el juego apenas ha comenzado, y la única visión que importa aquí es la que hace que los poderosos permanezcan inquebrantables. Si quieres venganza, Janete, primero debes entender las reglas del juego. No será fácil, y ninguno de nosotros saldrá ileso. Y mientras la revelación de lo que se desarrollaba en la sala se consumaba, miré a todos a mi alrededor. La batalla ya no era solo un eco personal, sino un llamado colectivo. La verdad sobre Roberto y su telaraña de mentiras apenas comenzaba a emerger, sumergida en secretos aún más profundos, de los cuales apenas comenzaba a investigar. La tormenta no era una batalla interna, era una guerra contra un sistema que estaba muy más allá de mí, y sabía que de la misma forma en que las cicatrices en mi cuerpo se convertirían en la marca de la lucha, eso solo me preparaba para un enfrentamiento aún mayor. Si no temes a lo que puede venir, seré tu aliado, garantizó Alejandro, y aquellas palabras pesaban en la sala como una maldición pronunciada.
La única certeza era que el camino que estaba a punto de recorrer estaba lleno de sombras, pero tendría que seguir en ese laberinto de secretos. La verdad estaba brotando, pero sus consecuencias serían devastadoras. Y en ese momento, supe que un nuevo capítulo comenzaría, uno cargado de batallas no solo personales, sino colectivas, donde yo ahora sería solo una pieza de un juego mucho más amplio. Y la sombra de la duda sobre quién sería mi aliado y quién mi enemigo flotaba, espesando aún más la niebla que se había instalado en la sala. Mientras la realidad se despedazaba a nuestro alrededor, una nueva capa de tensión se instaló en la sala como una tormenta a punto de estallar. Roberto Andrade, acorralado por la verdad expuesta, permaneció inmóvil, y el aire pesado resonaba con las palabras de Juliana. Era una revelación que debería provocar revuelta, pero de alguna manera, el silencio se profundizaba, y yo sentía la gravedad del momento aplastando mi pecho. Los policías, con miradas furtivas, intercambiaban información entre sí, pero todo parecía girar en torno a una única certeza: la marea de la verdad se había vuelto en su contra, y el hecho de ocultarse tras una cortina de mentiras peligraba derrumbarse. Y fue en ese instante, cuando más necesitaba estabilidad, que una puerta se abrió, pero esta vez con una fuerza que sacudió el espacio. La figura que entró parecía una versión sombría de una pesadilla alta, con un abrigo negro que arrastraba. La expresión de los policías se tornó y todos parecían congelarse. El hombre que se plantó en la puerta era uno de esos con los que no se debe jugar. Su mirada profunda y gesto calmado, pero determinado, exhibía la presencia de alguien que siempre estaba en control. Disculpen la interrupción, pero lo que hay aquí es mucho más complejo de lo que piensan, dijo él, con una voz que resonaba como un trueno. El silencio en la sala era denso, y yo titubeé, la mente tratando de interpretar la condición de la nueva presencia. ¿Quién eres tú?, pregunté, la cautela mezclándose con la curiosidad, incluso cuando mi instinto gritaba que la situación estaba a punto de complicarse aún más. Mi nombre es Alejandro, se presentó, sonriendo de una manera que sonaba como una promesa traicionera. Soy abogado de Roberto. Y allí, en el calor del instante, lo que quedaba de valor se desvaneció. Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo tú? ¿Cómo puedes ser abogado de un monstruo que destruye vidas? La incredulidad era solo un reflejo de lo que se había transformado en susurros dentro de mí. Monstruo o no, él sabe cómo operar dentro del sistema. La mirada de Alejandro era firme, como si hubiera sido forjado en las forjas del infierno, y ahora estuviera aquí para mantener las llamas encendidas. Juliana, a mi lado, estaba en estado de shock. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz entrecortada, tratando de tragar la realidad que se desplegaba. Roberto no es el único que está siendo investigado. Créanme, hay mucho más en esta situación de lo que piensan saber. Sus ojos se volvieron hacia mí, y vi la chispa de un secreto reluciente en ellos. ¿Crees que solo tu historia salió a la luz? Este no es un juego que puede ser jugado por un solo lado. Hay otras voces, otras víctimas. Y yo sé bien quién está detrás de esto. Las palabras resonaron en mi mente, un eco perturbador que se despedía de todas las certezas que tenía. ¿Qué quieres decir con eso? La palabra otras salió de mi boca como un susurro, un presentimiento de que la respuesta no sería solo devastadora, sería transformadora. Alejandro permaneció de pie, con la mirada desafiante, como si potencias ocultas giraran detrás de él. Estoy hablando de un club, Janete, del cual incluso tú, tal vez, estabas a punto de ser parte. Familias influyentes, conectadas a un sistema que hace mucho tiempo operan en las sombras. Las palabras eran como hojas afiladas perforando el aire. Mi estómago se revolvió, y miré a mi alrededor. Roberto parecía más pálido cada instante, y la indignación ahora estaba acompañada de un nuevo miedo, el de que la inclinación hacia la cual todo se estaba moviendo revelara que yo era solo otra pieza de un tablero inmenso. «¿Club?», pregunté, la incredulidad corroendo mi voz. «¿Qué estás insinuando? Tienen la capacidad de exponer, silenciar o proteger a cualquiera que se interponga. Y tú, Janete, serás la próxima protagonista si no andas con cautela». En ese momento, la presencia de Alejandro se convirtió en un punto de inflexión, una revelación que prometía no solo complicar, sino revolucionar todo lo que entendíamos. Sentía que la verdad era una red de arañas, y diversas larvas de corrupción y dolor danzaban en una noche sin fin. «Marcos,
que estaba en un rincón inmerso en sus propios pensamientos, interrumpió lo que hasta entonces había sido una conversación que giraba en torno al dolor. ¿Por qué estarías del lado de él, Alejandro? Su voz era un rugido saliendo de las profundidades de un abismo que mucho tiempo deseé explorar. Alejandro sonrió, pero una malicia brutal danzaba en sus ojos. Porque el juego apenas ha comenzado, y la única visión que importa aquí es la que hace que los poderosos permanezcan inquebrantables. Si quieres venganza, Janete, primero debes entender las reglas del juego. No será fácil, y ninguno de nosotros saldrá ileso. Y mientras la revelación de lo que se desarrollaba en la sala se consumaba, miré a todos a mi alrededor. La batalla ya no era solo un eco personal, sino un llamado colectivo. La verdad sobre Roberto y su telaraña de mentiras apenas comenzaba a emerger, sumergida en secretos aún más profundos, de los cuales apenas había empezado a investigar. La tormenta no era una batalla interna, era una guerra contra un sistema que estaba muy más allá de mí, y sabía que de la misma manera que las cicatrices en mi cuerpo se convertirían en la marca de la lucha, eso solo me preparaba para un enfrentamiento aún mayor. Si no tienes miedo de lo que puede venir, seré tu aliado, garantizó Alejandro, y esas palabras pesaban en la sala como una maldición pronunciada. La única certeza era que el camino que estaba a punto de seguir estaba repleto de sombras, pero tendría que avanzar en ese laberinto de secretos. La verdad estaba brotando, pero sus consecuencias serían devastadoras. Y en ese momento, supe que un nuevo capítulo comenzaría, uno cargado de batallas no solo personales, sino colectivas, donde yo, ahora, sería solo una pieza de un juego mucho más amplio. Y la sombra de la duda sobre quién sería mi aliado y quién mi enemigo flotaba, espesando aún más la niebla que se había instalado en la sala.